Bienvenidos a Culturízate. De hoy les traigo la historia de uno de los personajes más importantes de la historia de los Estados Unidos, George Washington. George Washington nació en Virginia en 1732 y se convirtió en un héroe de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Pero su historia comienza mucho antes de eso. Desde joven, Washington mostró habilidades como cazador y agricultor, lo que le valió un puesto como oficial en la milicia local en 1752. Durante la Guerra Franco-India, Washington comandó una tropa en la batalla de Jumonville Glen en 1754. Aunque no ganó la batalla, la valentía y liderazgo de Washington le valieron un ascenso a teniente coronel en el ejército británico. Luego de la guerra, Washington se convirtió en un rico agricultor y líder político. Fue elegido para la Cámara de Burgueses de Virginia y se convirtió en miembro del Congreso Continental en 1774. Cuando estalló la Guerra de Independencia en 1775, Washington fue nombrado comandante en jefe del Ejército Continental. Durante la Guerra de Independencia, Washington lideró a las fuerzas estadounidenses a través de una serie de victorias y derrotas. Pero fue su victoria en la batalla de Yorktown en 1781 lo que finalmente aseguró la independencia de los Estados Unidos. Después de la guerra, Washington se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos, sirviendo 2 términos desde 1789 hasta 1797. Durante su presidencia, Washington estableció muchas de las tradiciones y prácticas que aún se utilizan hoy en día, como el sistema de gabinete y el veto presidencial. Pero, como con cualquier figura histórica, hay muchos mitos y leyendas asociados con George Washington. Una de las historias más famosas es la del cerezo cortado. Según la leyenda, de niño, Washington cortó un cerezo de un árbol en la propiedad de su padre. Cuando su padre lo confrontó, Washington supuestamente dijo: "No puedo decir mentiras, padre, corté el cerezo". Si bien es probable que esta historia sea apócrifa, se ha convertido en un símbolo de la honestidad y la integridad que se esperan de los líderes. Otro mito popular es el de la moneda de $0.25 con la imagen de Washington. Muchos creen que la moneda fue diseñada por Washington mismo, pero en realidad fue diseñada por un artista llamado John Flanagan en 1932. Mitos y leyendas sobre George Washington. Por supuesto, además del mito del cerezo cortado, hay muchas otras historias interesantes sobre George Washington que se han convertido en mitos y leyendas populares. Aquí hay algunos ejemplos. Washington tenía dientes de madera. A menudo se cree que Washington perdió todos sus dientes naturales y usó dentaduras postizas hechas de madera. En realidad, las dentaduras de Washington estaban hechas de marfil, porcelana y dientes humanos y animales. Washington era invencible. Durante la Guerra de Independencia, muchos creían que Washington era invencible y no podía ser herido en la batalla. Esta creencia fue desmentida cuando Washington sufrió varias heridas y lesiones en combate. Washington rezó en Valley Forge. Se dice que Washington pasó una noche arrodillado en oración en Valley Forge durante el invierno de 1777 a 1778. Aunque no hay evidencia concreta de que esto realmente sucedió, la historia se ha convertido en un símbolo de la fe y la fortaleza de Washington. Washington tenía un caballo blanco. Según la leyenda, Washington montaba un majestuoso caballo blanco durante la Guerra de Independencia. Si bien es cierto que Washington tenía varios caballos durante su vida, no hay evidencia de que tuviera uno en particular que fuera blanco. Estas son solo algunas de las muchas historias y mitos asociados con George Washington. Aunque algunos de ellos pueden no ser ciertos, forman parte del legado y la fascinación que rodean a este personaje histórico tan importante. Signo de cierre de exclamación. Aquí hay algunas historias y datos interesantes adicionales sobre George Washington. Washington tenía una granja de esclavos. A pesar de que Washington se destacó por liderar la lucha por la independencia y la libertad de los Estados Unidos, él mismo era dueño de una granja de esclavos en Virginia. Aunque Washington finalmente liberó a sus esclavos en su testamento, su legado en cuanto a la esclavitud ha sido objeto de controversia. Washington creó una red de espías. Durante la Guerra de Independencia, Washington estableció una red de espías para recopilar información sobre las fuerzas británicas. Esta red incluía un grupo de mujeres conocidas como las Culper, que pasaron información importante a Washington en código. Washington rechazó un sueldo como presidente. Cuando Washington fue elegido como el primer presidente de los Estados Unidos, rechazó un sueldo de $25,000 al año y en su lugar solicitó solo que se le reembolsaran sus gastos. Esta tradición de no recibir un salario presidencial continuó hasta la presidencia de Herbert Hoover en la década de 1930. Washington fue un gran fanático del whisky. Washington tenía una destilería en su propiedad de Mount Vernon que se convirtió en una de las más grandes de los Estados Unidos en ese momento. Se dice que Washington bebió whisky con frecuencia y que incluso tenía su propia receta para hacer la bebida.
Espero que hayas disfrutado de estos datos interesantes sobre George Washington. Su legado como líder y héroe de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos continúa inspirando y fascinando a las personas en todo el mundo en la historia. Espero que hayan disfrutado de esta historia y les invito a seguir explorando nuestro canal para aprender más sobre la historia y la cultura del mundo. Gracias por ver Culturízate RD.